del proletariado bananero de 1954 no estuviéramos gozando a lo largo de todas estas décadas, a pesar que hemos entrado en una crisis especialmente aguda de la crisis de la democracia liberal, como se hablaba ayer, pero realmente es el proletariado bananero que logra conquistar para nuestro país las libertades democráticas básicas. Y cuando hablamos de libertades democráticas básicas, el derecho a la huelga, es decir, el derecho a la protesta social, el derecho a la organización, el derecho incluso a la libertad de expresión. Igualmente, sin el histórico movimiento campesino, y utilizando como principal herramienta la recuperación de la tierra, el campesinado hubiera pasado por una extraordinaria experiencia histórica de conquista de la tierra. Sabemos que esta es una tarea que aún sigue pendiente, pero realmente se logró a través de las luchas de este movimiento campesino en los 60 y 70 avances importantes en el derecho democrático a tener derecho a la tierra. Igualmente podemos decir de las luchas estudiantiles, de las luchas magisteriales y otros sectores. Pero aquí es importante destacar que todo esto no hubiera sido posible si la articulación y unidad de los movimientos sociales, del proletariado bananero, del campesinado y los otros sectores que mencionaba. Entonces, una primera idea de fuerza es el aporte que el movimiento social ha dado a lo largo de la historia de la democratización y transformación del país, pero no perder de vista que eso solo ha sido posible a través de un proceso de articulación y unidad que lo ha transformado en un sujeto social con la capacidad de presionar y arrancarle a la élite dominante, al Estado, estos derechos y estos derechos. Una primera idea. La segunda idea que yo quería destacar es que los dueños del poder, llamémosle élite, llamémosle oligarquía, le temen a la unidad y articulación social y popular. Y a pesar que algunas coyunturas han tenido que ceder derechos, cuando tienen la menor oportunidad, cancelan esos derechos. Y hemos visto que a lo largo del neoliberalismo, del 90 para acá, los dueños del poder han destruido o destruyeron ese viejo movimiento social, expresado particularmente en el sindicalismo. E incluso se hicieron esfuerzos extraordinarios por bloquear el derecho a la organización sindical en la mayor concentración de trabajadoras que se ha dado a lo largo del desarrollo del capitalismo del país, que ha sido la industria de la maquila. Y bueno, han venido pisoteando derechos, cantidad de derechos conquistados y a la vez concedidos por el poder. Podemos mencionar algunos, como decir el estatuto del docente, el mismo derecho a la libertad de organización sindical, el derecho a la protesta, criminalizada fuertemente, no solo en el presente, sino desde este periodo que mencionaba
en que se inicia a implementar con fuerza el modelo neoliberal. Entonces representa que la unidad y articulación social siempre buscará ser impedida, bloqueada, porque representa la mayor amenaza precisamente para las élites y las oligarquías que dominan este país. Una tercera idea que quiero compartirles es que a pesar de esos esfuerzos por destruir estos sujetos sociales que surgen, no surgen del vacío, surgen de las contradicciones mismas que genera la dinámica del desarrollo del capital. Y de ahí la tercera idea es que la necesidad de lucro obliga permanentemente a la expansión del capital, creando nuevos conflictos y sujetos sociales. Y en este momento estamos precisamente viviendo una etapa nueva de expansión del capitalismo, que en el caso de Honduras se expresa con fuerte claridad en cómo el capital va en búsqueda de estas zonas, de estas regiones donde la mercantilización no está instalada, donde no hay precisamente relaciones capitalistas, donde realmente son zonas precisamente donde están instalados los pueblos originarios, comunidades rurales, y van por los bienes comunes naturales, buscando convertirlos en mercancía, en sus ansias de acumulación, y ante las crisis de sobreacumulación histórica del capitalismo, que entra en crisis en unos sectores y buscar nuevas rentabilidades en otros. A nivel mundial, de hecho, la crisis inmobiliaria del capitalismo ha buscado a nivel mundial cómo expandir y tomar control precisamente de estas zonas no mercantilizadas, generalmente de hecho rurales. Y vivimos precisamente una etapa de un intenso acaparamiento de la tierra en términos globales y en términos nacionales. Imagínense, para decir palma africana en el 90, que su extensión de siembra era apenas 23.000 hectáreas, en este momento son 180.000 hectáreas bajo producción de palma africana. Pero esta es una etapa que la estamos viviendo, donde se caracteriza por el papel protagónico del Estado ejerciendo violencia, violentando derechos, entregando concesiones a favor del capital, pero a la vez, y esto nos plantea como una contradicción muy visible entre el capital y la naturaleza, sin que eso sustituya la contradicción fundamental del régimen que vivimos, que es capital-trabajo. Y esto nos lleva a que nos encontremos en territorios en disputa entre dos proyectos por la vida y proyectos de muerte, y nos ha permitido precisamente esta necesidad de lucro, esta expansión del capital, el surgimiento de nuevos sujetos y sujetas sociales que están precisamente a la cabeza de la defensa de los bienes comunes y que están también
a la cabeza de este movimiento social en esta nueva fase marcada por esta contradicción entre capital y naturaleza. Una cuarta idea es que la resistencia territorial que ha surgido frente a los concesionamientos, frente a la violencia, frente al despojo, ejercido por el Estado, empresas extractivas nacionales e internacionales, esta resistencia territorial, nos parece, contiene la potencialidad de un proyecto de transformador y alternativo, porque no es solo resistencia a las empresas extractivas, aunque es una parte esencial. Esta resistencia territorial también está implicando e implica, sobre todo cuando lo vemos desde los pueblos originarios, nuevas prácticas, otros modos de pensar y practicar la economía, la salud, la educación, la política, la cultura. Son otras cosmovisiones, son las cosmovisiones indígenas, garífonas, campesinas, feministas, pero que ante la crisis de civilización, en tanto que este sistema basado en la industrialización y que, como todos y todas saben, nos está generando un calentamiento global con el cambio climático, no es sostenible. De ahí que realmente de la resistencia se está gestando precisamente ese modelo alternativo a esa crisis de civilización, a partir de todas estas prácticas y contenidos que encierran las resistencias territoriales. Y la quinta y última idea que quería plantear es que un desafío muy importante, entre varios, es la articulación y la unidad de las resistencias territoriales. Creo que este encuentro, en este sentido, es muy importante. Puede ser dentro de muchas, de varias iniciativas similares, un punto de partida en este proceso, que sabemos que no es fácil y que no puede ser impuesto desde fuera. De hecho, es muy complejo, requiere mucha voluntad política, requiere talentos diversos, pero ¿qué es lo que hay que articular? Hay que articular organización, hay que articular pensamiento, hay que articular desde lo local, porque hay que reconocer, a pesar de la importancia de la resistencia, que a veces lo local incluso está fragmentado entre diversos movimientos que el mismo nivel local no logra encontrarse. Yo creo que es uno de los desafíos en este proceso, que también nos lleva a considerar la aspiración de ir más allá de lo local, que creo que en parte este encuentro responde a esa aspiración, que implica pensar niveles regionales e incluso niveles nacional, pero también incluso el nivel centroamericano, el nivel internacional. Y aquí realmente en concreto el gran desafío es cómo avanzamos, cómo podríamos avanzar a la constitución de resistencias, estas resistencias territoriales convertidas en un sujeto político
con propias propuestas de transformación frente a una crisis de civilización y frente a una crisis política del país, frente a una crisis de la democracia, frente a una pérdida de la democracia. Como sé que el tiempo ya se me acabó, finalmente creemos que hay que aceptar que ya no vivimos en el mundo de las certezas, donde nos sentíamos en la capacidad de predecir la sociedad futura. Hoy lo que nos queda es seguir conversando. Yo creo que algo muy importante es que nos podamos escuchar entre nosotros y nosotras, que podamos seguir pensando colectivamente, luchando y construyendo por alcanzar ese mundo mejor, ese país que aspiramos, más justo, incluyente y solidario, con rostro de mujer, de hombre, de indígena, de garífuna, de campesino, de estudiante, de ciudadanos en general, hacia una Honduras más justa e incluyente. Muchas gracias. Gracias, Gustavo Irías de CESPA. Ahora con nosotros, para continuar el panel, tenemos a la compañera Eldy Vanegas, que viene de la organización COPA, desde el litoral atlántico hondureño, sobre todo el departamento de Colón. Vamos a tener la misma dinámica y la compañera tiene sus 15 minutos para desarrollar su temática. Muchas gracias, compañero. Buenos días, compañeras, compañeros. Qué bueno encontrarnos aquí y que Dios nos da la oportunidad este día lindo aquí en Copán. Decirles pues que ya dijo el compañero, venimos desde la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, COPA, que somos varias organizaciones. Ahí es una organización regional que tiene muchos años, desde el 97. Hemos estado inmersos en una lucha en lo que se refiere a esta lucha agraria, este conflicto que nos han llevado, y que todos los conflictos se lo llevan a los territorios, se lo lleva el gran capital. Y hemos estado ahí con más de 150 campesinos asesinados desde 2010, febrero 2010 hacia acá, o sea, del golpe de Estado en esta década. Ahí está la impunidad, campea la impunidad, y no se resuelve el conflicto agrario, y también nos llevan ahora el ambiental. Concesiones mineras que han sido otorgadas con todo un proceso administrativo corrupto, de corrupción en las instituciones del Estado. En los últimos 7 años se ha venido profundizando la explotación minera, ese extractivismo que estamos trabajando ya desde hace varios años como sociedad, que nos están robando lo que nos pertenece, como pueblos que han sido saqueados, que nos están despojando de nuestros derechos. Hay una investigación del equipo de investigación y comunicación de la compañía Jesús dice: existen 59 proyectos mineros en Colombia. De esos 18 ya están otorgados, 11 son metálicos y 7 no metálicos, y de esos hay 6 en el municipio de Tocoa. Estos proyectos mineros que han sido otorgados
a compañías extractivas que tienen, entre comillas, un renombre, y renombre porque han sido parte del saqueo. Hay dos en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escalera, se llamaba Montaña Botaderos y hoy se llama Montaña Botaderos Carlos Escalera. Es un parque nacional que produce, que nacen, ahí van a ver, son alrededor de 30 fuentes de agua que nacen en la zona núcleo de ese parque. Ahí aparecen en azul los ríos, las quebradas y todo lo que el parque contiene. Este fue creado mediante un decreto en el 2012, un decreto legislativo. Este decreto fue reformado a petición del diputado de Francisco Morazán, suplente de Elena Gutiérrez, en el 2013, para, decía, ampliar la zona de amortiguamiento del parque, y lo que hicieron fue ampliarla hacia adentro de la zona núcleo en 217 hectáreas y se las concesionaron a la minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Fecusé. Esa es la reducción que hicieron a la zona núcleo, donde dice que no deben haber ninguna clase de explotación, porque esa es protección del agua, protección a la vida. Ahí lo entregaron los proyectos, los dos proyectos mineros que se llaman San Pedro SP1 y SP número 2. Ahí están los dos proyectos de 100 hectáreas cada uno, y que son los que han venido. Iniciaron el año pasado, en marzo, la construcción de una carretera. Ahí está la carretera encima del río Guapinol y del río San Pedro. Ahí están los dos ríos, San Pedro y Guapinol, que son los que sufrieron inmediatamente la sedimentación de sus ríos, porque la carretera está ni siquiera a 10 metros de la orilla del río. Entonces el agua empezó a llegar, decían los compañeros de Guapinol, agua como pinol. Imagínense las coincidencias de la vida. Les llegaba como pinol, como chocolate el agua, y de ahí ellos estaban, ahí lavaban su ropa, en su casa llegaba el agua de esa manera. Y es por eso que desde el año pasado se han venido realizando acciones en defensa del agua, porque cuando usted ya no puede usar el agua, hasta que entonces venimos y sentimos que perdemos algo, nos levantamos y reclamamos y protestamos como un derecho legítimo, porque estamos defendiendo nuestra vida. Nos han llevado a esta crisis, y las comunidades en el sector San Pedro, en el río San Pedro, alrededor de unas 14 comunidades, Guapinol y todo el municipio de Tocoa, las comunidades en el sector Abisinia, 13 comunidades, y todas las demás del municipio de Tocoa, hemos sido afectados con este tipo de actividades. Pero hay una postura firme y creamos lo que nosotros decimos, la defensa del Parque Nacional, pero la defensa de la vida, del agua. Y como el parque además tiene una sentencia de la Corte Interamericana, donde le puso el nombre de Carlos Escalera, porque hace 22 años Carlos fue asesinado defendiendo estos mismos predios para que no se instalara una planta extractora, también de la familia Facundo.
conoce. Y si el nombre de esta familia en el Aguán, en Atlántida, en el sur y en todo Honduras. Y hace 22 años nos asesinaron a nuestro primer coordinador, Carlos Alfonso Escalera, y la Corte le pone el nombre porque condena al Estado por el asesinato de nuestro compañero defensor del agua y del ambiente. Entonces, es decisión del comité de todo el municipio de Tocoa la defensa del parque, la defensa del agua y de esas 30 más o menos fuentes de agua, porque hay más de 30 porque no están reconocidas otras fuentes pequeñas que nacen en el parque. Y nos organizamos en el comité, integrado pues por las diferentes organizaciones, además de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la Aguán, COPA, la Fundación San Alonso Rodríguez, la Parroquia San Isidro de Tocoa y los comités locales en cada una de las comunidades. Luego que en las acciones se toma, cuando el río está chocolatado, en marzo del año pasado, hubo una acción en la municipalidad de 11 días de toma de la municipalidad de Tocoa. Llegaron de Mi Ambiente y de Igiomín y dijeron que legalmente tienen las concesiones estas personas. Pero que bueno, hay que platicar. Hoy nos quieren llevar a platicar las organizaciones del comité con la empresa y con la municipalidad. Es como que alguien le lleve a usted y le meta a alguien en su casa y usted tenga que hablar con el que esté en la casa, no con el que se lo metió. No es así. La decisión tiene que ser hablar con quien tiene esas personas ahí. ¿Quién nos llevó el daño? El Estado, a través de las decisiones, todas implicadas y salpicadas de la corrupción. Existe la resistencia comunitaria constante. Después de 11 días en junio del año pasado de toma de la municipalidad, se instaló 88 días un campamento por la defensa también del agua y la vida, desalojado violentamente unas 120 personas más o menos que en ese momento estaban en el campamento. Se desalojó con 1.500 militares y reconoció el jefe de la policía que iba un pelotón armado. Allí, compañeros, hubo gases a más no poder, directamente a las mujeres, directamente se golpearon celebradores de la palabra. La comisionada de los derechos humanos estaba tomándose fotos con el contingente de militares y policías. Y eso es lo que pasa en el Aguán. Se coluden todas las autoridades con las empresas y, como decía ayer el compañero Eugenio, no se lucha contra una empresa. La lucha y la pelea es contra todo el Estado, pero el Estado capital incluso, la oligarquía, la dictadura, como le queramos llamar, estos entes del narcotráfico, que para nadie es desconocido todo el corredor del narcotráfico que ha sido nuestra zona del Aguán, donde se entregaron los cantantes que tienen como ya declarado culpable a Tony Hernández. Todos conocemos los carteles que se mueven por ahí. Y esa es la lucha. Después del campamento surgen 2 procesos criminales judiciales contra 32 compañeros, incluyendo uno que falleció en 2015. Antonio Martínez falleció en 2015
y el 2018 fue acusado por usurpación y por asociación ilícita y por daños y por incendio. Imagínense hasta dónde llega la incapacidad de un ministerio público que por complacerle y defenderle los intereses a una empresa y a este equipo de personas que incluso son los que participaron en el golpe de Estado para poder instalarse y seguir su existencia y sus bienes, este Ministerio Público inventa, la Policía de Investigación inventa. Ahora los jueces y las jueces también inventan. Entonces es todo el aparato de operadores de justicia, entre comillas, que no hay en este país, son los que están alrededor de todo esto en defensa de los intereses de las compañías extractivas. De esos 32 acusados, 12 fueron absueltos el 1 de marzo de este año, declarados con sobreseimiento definitivo, sin ningún delito, demostrando que son simplemente falsas acusaciones, que son defensores y defensoras del agua y que en ese momento no hay nada que perseguir. Tanto el Ministerio Público, incluso la Procuraduría, quedó claro que ahí no hay ningún tipo de asociación criminal. Y que se presentaron voluntariamente estos compañeros, estos 12. Luego, en agosto también se presentan voluntariamente 7 compañeros y 8 con el muerto, porque había que llevarlo. Y en eso nos encontramos porque son los juzgados de jurisdicción nacional, y ahora estos juzgados le tratan hasta los delitos. Ahora están acusados de robo porque les declararon sobreseimiento definitivo por asociación ilícita, por usurpación, y quedaron por robo a la empresa, incendio contra la empresa Pinares y contra el Estado, y contra un señor que trabajaba con la empresa Inversiones Los Pinares. Y la jueza de jurisdicción nacional los deja en prisión y con una orden de que sean trasladados a Olanchito, el Instituto Penitenciario los mandó a La Tolva. 2 meses en una cárcel de tortura desde el 4 de septiembre, fueron trasladados por presiones internacionales, nacionales, y no tienen idea ustedes todo lo que se ha tenido que hacer. Se ha tenido el pequeñito logro de que sean trasladados a Olanchito y Oro, más cerca de nuestra zona. El 6 de noviembre, hace 3 días, la jueza Lisette Vallecillo ratificó la prisión preventiva porque se solicitó una revisión de medidas para que ellos puedan defenderse en libertad, que es el derecho que legítimamente corresponde con lo que los abogados llaman el debido proceso y toda esta situación, y arbitrariamente la ratificó la prisión preventiva, aduciendo que podían volver a su organización, dejando el prejuicio de que es organización criminal, cuando ella misma sobreseyó el 1 de septiembre de esos delitos falsamente impuestos por el Ministerio Público. Pero no le declara libertad porque pueden volver a su organización, dice. O que van a ser condenados allá cuando llegue el juicio y que pueden fugarse. Y se presentaron voluntariamente en agosto. O sea, es la arbitrariedad y la demostración de cómo están coludidos, no solo con la empresa, sino con todo
capital extractivo y todas estas empresas que van a seguir paseándose en este pueblo. Defender derechos en Honduras es un delito. Todo está plagado de ilegalidades, la concesión, la entrega incluso de los permisos de operación que empezó a dar la alcaldía de Tocoa desde 2014, un alcalde del Partido Libre, que en vez de buscarle alternativas, tenemos 6 solicitudes debidamente firmadas solicitando un cabildo abierto desde 2014. Está dando uno para el 29 de noviembre y ya hay amenazas porque han decidido hacer el cabildo el 29 de noviembre. Ojalá nos pudieran acompañar y puedan ir a ver lo que pasa y puedan seguir solidarizándose en esta lucha. Y están manejando que va a ser declarada libre de minería Tocoa a partir del 29 de noviembre. O sea, es una farsa, pues. Es una trampa. Pero nosotros decimos, vamos a seguir en la lucha. No nos van a detener. Las organizaciones estamos decididos. Y miren, han habido tantas formas de represión que nos tienen totalmente militarizados. En el Aguán ustedes van a encontrar todo el tipo de formas militares que tienen. Ahí hay policía rural de investigación, hay una unidad de investigación de muerte violenta dirigida por la Embajada Americana. Hay policía de Fusina, policía del orden público, hay Satruch 3, hay batallón, hay destacamentos militares. Ustedes encuentran de todo. Busquen algo, ahí en el agua lo van a hallar. Un tipo de proyecto y de remate un decreto de desarme general. Todo eso hay en el agua. Y usted va a ver, cuando empezó el conflicto que nos creó la empresa, tenían a los militares cuidándoles la entrada de una calle que es una calle pública, pero la cerraron y la cercaron. Estaban los militares, hoy están los militares y los policías. Tienen un retén enfrente. Entre Tocoa y Zamora, que son alrededor de unos ni 8 kilómetros, tenemos 6 retenes militares. Uno donde tenían las instalaciones los cachiros, que ahora están los militares allí. Y tienen un retén y ahí le revisan hasta lo que comió. Luego está la costa, luego está el retén en el de Pío Guapinol, luego en el de la minera, luego en la entrada a Ceibita, luego en la entrada a Tocoa. Y son decisiones desde el alto mando, desde el Consejo de Defensa y Seguridad. Y ahora, como el conflicto campesino que no se resuelve, y aún con órdenes de la Comisión Interamericana, con toda una cuestión, los militares van a llegar, como ya tienen las propiedades y protegen todas las fincas, protegen la minera, entonces van a ir a sembrar. Alguien dijo, bueno, va a haber que regar los cultivos con agua aquí, ¿no? Decirles entonces que hay un video que puede quedar ahí de las ilegalidades de todo el proceso de Guapinol, y decirles entonces que seguimos nosotros en la disposición de seguir luchando, porque queda claro que los intereses que desde un Estado narcodictador, lo que va a seguir protegiendo son los intereses de las empresas extractivas hasta darnos muerte o hasta que nos vayamos de Honduras. Aún todo lo que nos hagan, que nos han asesinado familiares, no nos van a callar. Y vamos a seguir en esta lucha
hasta que Dios diga. Esperamos que los que no conocen puedan seguirse enterando. Hay tanto ahora por las redes sociales que también las usan ellos en contra de nosotros. Pero ahí podemos tener información. Hay páginas, Guapinol Despierta, Noticia Guapinol, ahí pueden encontrar ustedes. Jopa tiene la radio popular de la UAN, Jopa UAN, ahí pueden tener noticias de cómo avanza esto y decirles pues que estamos aspirando a que nos articulemos también con los otros movimientos y los territorios, porque el enemigo es el mismo y porque la vida también la tenemos derecho todos y todos. En cualquier sector del país, de cualquiera de los grupos indígenas, étnicos, es la misma situación. Aquí es la violación de derechos contra un pueblo, porque lo que se pretende es seguir imponiendo solo la vida y el derecho de ese grupito, que una parte la tiene en Nueva York, pero que la otra parte sigue aquí. Y que la lucha es grande, y si no nos unimos, yo creo que esa consigna de que el pueblo unido jamás será vencido, debemos dejarla de hacer solo consigna. Hagamos la realidad, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias aquí a la compañera Eli Vanegas, que nos acaba de relatar en poco tiempo la experiencia organizativa y toda la situación que gira en torno a conflictos socioambientales y territoriales en la región del Bajo Aguán y el departamento específicamente de Colombia. Vamos a dar continuidad al panel y vamos a llamar aquí al podio al licenciado en Historia, el licenciado Aguilar, quien nos va a exponer desde la experiencia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia su visión y todo el análisis sobre el extractivismo y este modelo, como dijeron los compañeros previamente, modelos de muerte que se están haciendo a nivel nacional y específicamente la experiencia organizativa desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Entonces, invitamos al compañero a pasar y a Diego a pasar y expresar en 15 minutos todo el análisis desarrollado desde su experiencia. Buenos días, se me acabó la poco, solo voy a esperar que se cierre. Sí, primero el técnico. Bien, para ir avanzando, ahí está. Bueno, para ir avanzando un poco, nosotros y nosotras somos parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Un pequeño resumen. Somos una organización que nació hace 11 años, nació producto de un proceso político a nivel nacional, que fue la huelga de los fiscales, que se realizó en el año 2008. Bueno, y en esta jornada nos acompaña el compañero Darwin Manachán, la compañera Ángela Murillo, que es del campamento de Locomapa, en Lloro, y la compañera Farid Paola, que es de Pajuiles, que también es parte de los campamentos que tenemos en los territorios. Para iniciar, vamos a intentar, en este corto tiempo, por lo menos dividir un poco la discusión. A ver si ya me estoy soltando. Bueno, con estas grandes ideas estas 5 ejes de ideas que nos plantea Gustavo y con la experiencia que nos plantea la compañera Esli,
que de hecho esta forma de operar es la forma más estructurada en la cual se desarrolla a nivel nacional. Esto que plantea la compañera no es aislado de lo que sucede en Pajuiles, no es aislado de lo que sucede en Ocomaco. Lo que va a ser una variable dentro de todo este proceso va a ser la intensidad en el cual la institucionalidad va a ser ausente de manera total o de manera parcial. Los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas y afrodescendientes saben el trato que hay de la institucionalidad por ser negro y negra o por ser indio o por ser india, que es muy diferente al que es mestizo o al que es ladino o al que posiblemente pueda tener un producto, un proceso de adquisición de capital un poco más grande. Y ante eso, nosotros y nosotras hemos estado planteando la cuestión del desarrollo y vista el desarrollo para qué y el desarrollo de qué. Y ante eso, nosotros planteamos en múltiples discusiones la idea misma de que hablar de capitalismo en el sentido del siglo XXI, no solamente con todas las aristas que pueda este tener, sea este neoliberal, sea este financiero, sea este corporativo, sea este de cooperación internacional, sea este de cooperación sur-sur, sea este de cooperación de muchos índoles, lo que tenemos son como tres líneas muy claras. Primeramente, que tenemos un proceso de acumulación de capital de manera desproporcionada, pero eso está ligado a dos grandes procesos. Uno, que es un proceso de corrupción, y uno siguiente, que es un proceso de impunidad. Hablar del neoliberalismo y hablar de un proceso de desarrollo dentro del sistema neoliberal y dentro del sistema financiero de cooperación, sin hablar de corrupción y sin hablar de impunidad, es que estamos totalmente fuera del esquema de lo que es Honduras y cómo se desarrolla en ese sentido el modelo de desarrollo. Si me permiten. Bien. Y al mismo tiempo estamos hablando de saqueo, estamos hablando de violencias, estamos hablando de procesos de empobrecimiento y también hablamos de intervenciones militares, intervenciones económicas, intervenciones políticas y todo lo que opera la operatividad, valga la redundancia, del modelo y el sistema de justicia como tal. En este sentido, hablar de desarrollo, que es hablar de una idea dominante, donde una de sus muchas expresiones de desarrollo siempre va a estar ligada con el extractivismo. Y entiéndase el extractivismo no solamente como la extracción de grandes volúmenes de recurso natural, que en su mayor parte son exportados sin procesar o con un procesamiento muy leve, sino que hablemos también bajo la definición del bien común. Y esta definición, que puede ser la escuela, puede ser el agua, puede ser la energía eléctrica, puede ser la tierra, y ante ello vemos de que hablar de extractivismo también podemos hablar no solamente de la cuestión del bosque, de la mina o del agua, sino que también a través del monocultivo, de la exportación de muchos rubros como el banano, como la caña de azúcar, los camarones, y hace alguna década para acá que han sido la palma africana que ha dado grandes pasos agigantados en esa materia. En la búsqueda de las alternativas al desarrollo dominante, las expresiones políticas no se detienen en emprendimientos totalmente específicos. Al contrario, se discute y se coloca al extractivismo como parte inseparable del Estado. Hoy en día tenemos un Instituto de Conservación Forestal que no se plantea una forma de mercantilización o de poder abonarle capital a la misma administración, sino es a través misma de la extracción de la madera como tal. O tenemos juntas de agua, o tenemos servicios sanitarios de agua, que no se plantean otra forma
que no sea el agua a través de la producción de energía eléctrica renovable. El no plantearse de esta manera, y aparte que es un discurso unificado del Estado a través de todas las estructuras de sus ministerios, es lo que hace el debate un poco más complejo a la hora de recurrir a la institucionalidad. ¿Cómo vamos a una institucionalidad el cual no solamente es parte, sino que fomenta no solamente la extracción, sino que los niveles de empobrecimiento, de violencia y de corrupción e impunidad? Se insiste en que es necesario que se debe intensificar el proceso de extracción a nivel nacional, no solamente en la extracción de bienes comunes, sino que también a nivel de la extracción de los bienes naturales. Y ante eso tenemos a grandes defensores de este esquema, entre ellas principalmente los dueños del capital, a través de las asociaciones privadas como el COEP o como la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable, APER, dirigida por la señora Elce Paz. Muchas cámaras de comercio, y al final lo que tenemos es una combinación no solamente del narcotráfico a través del lavado de activos con la industria extractiva, sino que hay las asociaciones privadas en conjunto con la institucionalidad pública que conforman toda esta macroestructura en el cual se ve como un pulpo bastante grande, se ve como un monstruote, pero al final solamente es el remanente de la deuda política, de la deuda económica, de la deuda social histórica, que nunca se pudo saldar en Honduras a finales del siglo XIX y 100 años después a finales del siglo XX. Desde los organismos multilaterales y financieros se insiste también en que se debe de alguna manera anular el Estado benefactor. En ese sentido se coloca el extractivismo como, no solamente como centro de estrategia, sino como resolución de conflictos. ¿Quién te puede dar trabajo? Es la empresa extractiva. ¿Quién puede resolver tu cobertura de derechos? Es la empresa extractiva. ¿Quién puede de alguna manera solucionar la calamidad institucional e interinstitucional? Es la industria extractiva. Y en este sentido, como han ido aperturando el mercado, mediante ferias, mediante encuentros, mediante congresos como de este índole, y a través de cumbres empresariales como lo fue en el 2011 el Honduras Open for Business, bajo una lógica de que en Honduras y en el resto del mundo hay empresas que son estados, y magnificarlo y ponerlo a un nivel macro de que son estas empresas quienes de alguna manera son las que más delimitan cómo va a ser el Estado y cómo debe operativizar el Estado. Y son estos mismos organismos multilaterales y financieros y cooperantes en los cuales es ampliamente sabido cómo se ha fomentado no solamente la inoperancia de la garantía de derechos, sino que también ha ido mermando en otro tipo de derechos que deberían de ser los derechos más básicos para el desarrollo no solamente de la sociedad, sino que de la humanidad, como el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, el derecho a un medio ambiente sano y seguro. Y hoy en día la resistencia ante la industria transnacional y nacional son por la meramente inoperatividad del Estado con la sociedad. En pocas palabras, vuelvo y repito, en Honduras y en el mundo hay estados que son dominados por las empresas. Esto tiene mucho que ver con la cuestión del desarrollo del modelo regional a través de la cooperación internacional, principalmente con el Plan Puebla-Panamá, que después pasó a ser el proyecto Mesoamérica, y que son los que te va a establecer como las líneas de ejecución dentro de la cooperación que se le va a llamar cooperación sur-sur, que va a ser desde Puebla hasta Chile. Y van a iniciar con muchas iniciativas, entre ellas una iniciativa de transporte que se va a materializar no solamente corredores, sino que en Honduras nos clavaron un cachimbo de corredores. La iniciativa de transporte se puede materializar por el corredor logístico, que puede ser conectado desde Puerto Cortés hasta Mapala. Posteriormente, el corredor turístico, que sería desde Tela hasta la zona de Tocoa y hasta llegar hasta Trujillo también. Y posteriormente, un corredor agrícola que sería de Tocoa a Trujillo, atravesando Olancho para volver a interconectarse con el sector logístico. Esto no solamente tiene que ver con una iniciativa energética de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, de prevención y mitigación de daños, de turismo y de intercambio comercial, sino que se puede materializar en ese sentido con las iniciativas de las políticas públicas, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos que están establecidos desde que se aprobó el Plan Puebla-Panamá en el 2001. Quiere decir que la carretera que se realizó para el corredor logístico no es nada más y nada menos que el fomentar la infraestructura necesaria para la extracción y la optimización
del recurso del cual se extrajo no solamente de las comunidades, sino poder hacer mucho más viable el tráfico comercial de un sector a otro. En ese sentido, el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, CIEPAC, juega ese papel fundamental. Realmente para quién estamos produciendo energía, realmente para quién estamos creando estas baterías globales y realmente cuánto produce Honduras y cuánto consume Honduras en materia no solamente de energía, sino que en el sentido del consumo mismo del agua y los recursos naturales. El corredor turístico, que está lleno de cadenas de hoteles, desde la Ruta Lenca hasta esto tan complejo que se llamó la Ciudad Blanca, que no se sabe si es una pista de narcotráfico o si realmente es un encuentro, un descubrimiento de la Ciudad Blanca realmente. Los consorcios de alianzas público-privadas como la COAVI, los puertos y los aeropuertos, hoy en día establecieron de que en Honduras, teniendo una única empresa de energía eléctrica, que no tiene competencia, que es estatal, hoy en día quiebra porque sus consumidores no pueden asumir en su totalidad esa responsabilidad. Se crea este consorcio con la empresa de energía Honduras, que al final, a pesar de que dijeron que iban a optimizar mejor el proceso de distribución y facturación de energía eléctrica, lo que tenemos hoy en día es un saqueo de la energía eléctrica. No puede llamarse de otra forma. Y en muchos casos, las empresas no tienen la necesidad de una gran exposición pública. Y es ahí donde se mezcla el capital transnacional, porque no sabemos realmente quiénes son los dueños de los bancos en su totalidad, o quienes comprenden estas estructuras de los bancos o de las estructuras financieras, porque al final tenés un gobierno o tenés un Estado, junto con demás ministerios, que te fomentan esta misma industria a través no solamente del capital transnacional, sino posicionando a través de las asociaciones privadas y públicas la necesidad de tener que intervenir la comunidad. Eso puede ser visto en dos ámbitos. Una, de que es un ámbito totalmente neocolonialista, que donde la colonia no llegó hace 500 años, hoy está llegando, no solamente con los proyectos de cooperación internacional, sino que a través de planes de políticas públicas. Y un segundo paso es de que por más que intentamos vincular este espectro con una cuestión de desarrollo, realmente vemos un detrimento de la comunidad en torno a pre-empresa y post-empresa. Antes de la empresa la comunidad era y se desarrollaba en otra dinámica. Post-empresa tenemos no solamente los conflictos socioambientales, sino que quién realmente tiene la plata, quién realmente está ganando dinero. Y la cuestión, para profundizar un poco, que se puede mezclar un poco con la migración, quién realmente está despojando, cómo le ponemos rostro, cómo le ponemos nombre a quién realmente está quitándonos la tierra y quién realmente nos está llevando ese proceso de empobrecimiento. Y tiene que ver con una cuestión de las ciudades, en ese sentido, son las que concentran la mayor cantidad de recursos extraídos. ¿Qué producen las ciudades? Pues producen mucho, pero no producen lo vital para la subsistencia de la humanidad. En este sentido, las ciudades concentran la noción de éxito, de centralidad del poder, así como de acceso a aperturas del conocimiento, la tecnología y medianamente la cultura. Así que no hay mejora posible si la vida se campesina, se ruraliza o se indigeniza. O dicho de otra forma, el despojo dentro de la perspectiva de la política pública de Estado o de la administración pública, el despojo es desarrollo. Y en ese sentido, la implementación de la nulidad del estado de bienestar en las comunidades mestizas, ladinas, campesinas, indígenas y afrodescendientes afianza las políticas de desigualdad social, económica, política y social. Esto se asocia a que la comunidad indígena y rural se asocia con el atraso, se asocia con lo no desarrollado y principalmente a la comunidad indígena y afrodescendiente se le asocia con lo no civilizado. Ante esa falta de políticas públicas de bienestar, se asegura no solamente la repartición de bienes comunes y naturales, sino que se asumen dichas condiciones de despojo por su condición indígena. Algo así como por ser indígena o afrodescendiente, hay un derecho de parte de la empresa transnacional, de un sentido muy mesiánico, de llevar el desarrollo por orden de la democracia liberal y por orden del capital transnacional. El despojo es facultad de desarrollo, dado que cubre incipientemente el estado de bienestar,
no solamente creando redes criminales entre la corporación transnacional, sino que también a través de partidos políticos, de la banca, la finanza, la empresa local, la empresa nacional, corporaciones municipales, iglesias católicas y evangélicas, patronatos, juntas de agua, instituciones estatales, ministerios públicos, escuelas, universidades, centros de salud, promotores sociales, medios de comunicación corporativos, federaciones y asociaciones locales y nacionales. En ese sentido, ¿qué está exportando o cuál es el tipo de ciudadano o de profesional que está, pues está saliendo de las universidades? Hoy en día tenemos a los ministerios públicos llenos de abogados pensando como piensa el capital transnacional. Hoy en día tenemos a compañeros y compañeras economistas saliendo de esta universidad pensando en función del capital transnacional. Por eso la universidad, que no es ajena a todo el conflicto, porque forma parte del grupo hegemónico, la universidad reproduce, quiera o no, el capital transnacional a nivel de la hegemonía del pensamiento, en el sentido de que tenemos un técnico en metalurgia fomentando la minería, tenemos universidades privadas que tienen no solamente la expansión del capital transnacional a través de sus carreras, sino que, por ejemplo, la UPI genera estos encuentros internacionales de minería y geología, fomentando no solamente la minería, sino que a los estudiantes para que puedan, pues ingresar en ese sentido del capital transnacional. Me dieron 2 minutos. ¿Sí? Bueno, y finalizando, el despojo y el empobrecimiento se da desde el proporcionar insumos. Estos insumos se traducen en políticas públicas. La administración pública le da insumos a través de legislaturas, a través de publicación de leyes de gaceta, a las empresas, como el caso de Guapinol, en el cual es ley poder intervenir, es ley poder extraerlo, y en el caso de los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, es ley el poder asesinarles, el poder despojarles, porque la operatividad del Ministerio Público es esa. Esta liberalización del mercado económico y del mercado político es trasladada a la creación de coalianzas entre empresa pública y privada, ONGs, tratados de libre comercio, redes de integración económica regional, continental y global, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Proyecto Mesoamérica y Cooperación Sur-Sur. Ya con esto sí cerraría, que sería a quién distribuimos el consumo de agua y energía y quiénes están en el marco de la cobertura de la educación, salud, medios de comunicación y seguridad. Ante esto, tenemos un pensamiento de que si el 52.6% de la población que vive en urbano, según las estadísticas del INE, en contraposición con un 59.4% de lo rural e indígena, ¿cómo es posible o qué criterios establecen las leyes marcos y políticas públicas para el fortalecimiento del estado de bienestar si quien se ve beneficiado es menor de la cantidad a las personas que se les quita o se les extrae? En ese sentido, se extrae más donde hay más pobreza y hay menos desarrollo donde hay más pobreza, donde hay más procesos de empobrecimiento. Y es que el modelo de despojo y empobrecimiento prediseña las condiciones del mismo, realizando cohortes y cortes de insumos básicos de bienestar y desarrollo, forzando el desplazamiento de comunidades y familias desde la violencia estructural y sistemática, forzando el traslado a las periferias de las ciudades, que estas mismas periferias son de tradición rural e indígena. Por ende, lo marginal, lo barrio, lo aldea, se configura desde el conocimiento rural, comunitario y el conflicto permanente por la sobrevivencia, asociándoles prematuramente y de manera muy malintencionada con el crimen, la violencia y la corrupción. Las periferias urbanas están establecidas bajo concepciones de atraso, de lo no civilizado, de lo violento y principalmente empobrecidos, haciendo analogías que lo rural, lo indígena y lo periférico es señales de pobreza y por ende se tiene que intervenir. Y ante eso, organizaciones del movimiento social, organizaciones de la cooperación, nos sostenemos y nos intentamos levantar ante este monstruo que no solamente es a través de la banca y de la financiera cooperativa internacional, sino que es una política pública y que es ley. En Honduras es legal extraer, en Honduras es legal matar y en Honduras es legal poder desarticular todo este proceso de desarrollo comunitario solamente para facilitar el financiamiento de la cooperación transnacional y el financiamiento del capital transnacional.
Y bueno, se me fue el tiempo. Muchas gracias. Fuera Juan. Muy bien, aquí mi compañero Diego Aguilar. Bueno, si ustedes vieron, cada uno de los compañeros y compañeras se entendió un poco más, dado que son 3, tenemos una hora para esto, entonces aprovechamos muy bien el tiempo. Vimos 3 caracterizaciones de un mismo problema, 3 caras de una misma situación. Inicialmente el compañero Gustavo Irías nos hizo un análisis histórico, lo ubicó desde diferentes espacios, desde el espacio social, el espacio Estado, la visión global sobre la problemática. Esli Vanegas nos enseñó un caso emblemático del tema de Guapinol y la experiencia en el departamento de Colón, toda la zona de Agua, y posteriormente Diego comenzó a explicar un poco sobre cómo son el enramado global sobre la implicación extractivista en la región, no solamente conocida a nivel de Honduras, sino en la región latinoamericana, específicamente también Centroamérica, desde todas las visiones extractivistas, no solamente desde el extractivismo minero o el tema energético, sino que profundizó desde las otras formas de extractivismo. A partir de este momento se abre la mesa para preguntas y respuestas. Vamos a utilizar una dinámica de 3 preguntas para los expositores. Los compañeros y compañeras que deseen formular una pregunta, por favor pueden pasar aquí. Erasmo va a estar recibiendo con el micrófono a las personas que van a hacer las preguntas. Al culminar la primera etapa, pasamos a las respuestas por parte de nuestros panelistas y posteriormente hacemos una segunda vuelta con esta misma dinámica. Entonces quedan abiertos, los micrófonos son de ustedes, compañeros y compañeras. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Seguro que sí. Si gusta pasar para que No nos ajusta hasta allá el cable, entonces por ahora los invitamos a que puedan ver. Muchas gracias a todos por ampliar nuestra información con respecto al problema. Mi pregunta va dirigida al señor Aguilar. Usted nos estuvo hablando de que el extractivismo fue ilegal en el país. Y mi pregunta es, o sea que si yo tuviera el deseo de cambiar la propuesta de los recursos en vez de extraerlos, más bien utilizarlos para la venta de carbono, ¿sería mal visto por las leyes del país o estaría en contra de las leyes del país? ¿O tendría que entonces anularse las leyes anteriores y más bien crear nuevas en donde la extracción de bienes naturales sea prohibida para la producción de oxígeno en el mundo, para alimentar? Habría que cambiar todo esto. No sé si podría un poquito ampliar cómo sería esta decisión. Digo eso porque en Costa Rica no es la venta de carbono, y más bien el cuidado de los bienes naturales es algo que se fomenta. no sé, ¿alguien tiene otra pregunta para hacerlas todas y después la contestan? ¿Alguien más? Puede pasar, por favor. Mi nombre es Margarita, soy lenca del Departamento de La Paz y pertenezco a Milpa. Y sabemos que el extractivismo y las estrategias del gobierno que está utilizando para desalojarnos, ¿verdad?, a los indígenas de nuestras tierras y territorios ancestrales. Yo les preguntaría aquí a los panelistas qué conocimiento tienen de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. La otra sería el convenio 169, que es en el que nosotros nos amparamos para poder defender la vida en sí, porque los bienes comunes son la vida misma. ¿Quién vive sin tierra, sin agua, sin aire, sin
fuego. Entonces, como indígenas, nosotros hacemos una lucha desde la comunidad. Nosotros somos las víctimas porque sufrimos todas las consecuencias del extractivismo, del desalojo, del destierro y entierro que nos hace el gobierno. Entonces, ¿cuál sería entonces la opción que nosotros tendríamos con la aplicación de los principios rectores que, por cierto, las Naciones Unidas está promoviendo? Y eso es desde el 2011 y desgraciadamente nosotros los afectados somos los últimos en darnos cuenta de los convenios que hacen los gobiernos con estos supuestos organismos defensores de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí. Ya tenemos una lámpara. Bien. Yo una pregunta con un comentario también que he venido escuchando con cierta tendencia en muchos de los discursos que se han mencionado. Yo creo que algo en lo que todos podríamos concordar de que existe como una necesidad histórica en este momento que estamos viviendo de la articulación de la lucha. Entonces, como pregunta general, como paralelo a las luchas, a todos los procesos de defensa que se están haciendo en los diferentes puntos del país, ¿qué estrategias de articulación podemos ir pensando que de este mismo encuentro pueden ir surgiendo como estrategias de articulación de todas las luchas para hacerle frente a este modelo extractivista que básicamente está destruyendo o ya está destruyendo nuestro país? Y considerando la pluralidad de sujetos políticos también que produce este modelo con los diferentes puntos en donde los tentáculos caen. Entonces, ¿cómo podemos articular esta pluralidad de sujetos políticos que tienen diferentes cosmovisiones, diferentes formas de nombrar la realidad, diferentes rituales, diferentes intereses que están apegados a los diferentes territorios donde nosotros desarrollamos nuestra vida? Entonces, desde estos espacios, ¿qué estrategias de desarrollo, qué propuestas de estrategias de articulación o propuestas de articulación de todas las luchas y de todos los sujetos políticos que le estamos haciendo frente al sistema? Gracias. Con la primera pregunta, ¿dónde está la compañera? Aquí está. Sí. Es bien complejo pensarse un mundo, es como que digamos, ¿cómo pensamos un mundo global sin Wall Street, por ejemplo? Sin esta banca mundial que está en Nueva York. Es bien complejo porque, o sea, no hay otra propuesta alternativa. De hecho, no se pretende o la idea no se traduce en que no se haga, sino es quién está ganando con eso que se hace. Por ejemplo, aquí en Azacualpa, Copán, hay una empresa minera que es de capital canadiense. ¿Y cuánto factura esta empresa? ¿Cuántos millones de dólares factura esta empresa? En comparación a cuál es el nivel de desarrollo que tiene la comunidad de Azacualpa. O en el caso, para ponerles un ejemplo, en el caso de La Masica, funciona una empresa que es parte de, se llama Genera, que es de propietaria de Freddy Nasser y del Grupo Terra. Y la cuestión ahí es de que en Cabildo Abierto se manifestó que eran como, no sé el dato ahora, pero eran como 360 millones de ganancias. Y a la municipalidad solamente le dieron como 1.2 millones de lempiras. O sea, esta empresa tuvo 300 millones de lempiras de ganancia en 4 años. La cuestión es si se va a reformar algo, que lo ideal sería que se pudiera reformular. El problema es tener como claro dónde estás parado. Con este Estado de Derecho que tenés, con esta estructura vinculada al narcotráfico y que el narcotráfico está vinculado a la industria extractiva, es muy complejo. Pero sí podemos hablar de procesos post-extractivistas. O sea, no es un apagón general, no es apagar la luz y volverla a encender y ya no hay industria extractiva. Es una cuestión arancelaria. Ganas más, pagas más impuestos. Facturas tanto, pagas tanto al Estado y realmente que se pueda no reformular. Es que tiene esa ley de minería y la ley de arancel realmente se tiene que votar. Pues. Ni siquiera hay que pedir que la cambie, es que hay que votarla porque es demasiado desigual. En el caso de la minería, la empresa tiene que pagar 3% y su ganancia es 97%. O
O sea, es desproporcionado en torno a cómo la distribución de la desigualdad se da solamente para la comunidad. Y no solamente que el desplazamiento, el despojo, los niveles de violencia se da para la comunidad, sino que la mayor ganancia se la lleva la empresa. Y ese capital no es un capital circular, o sea, no es dinero que está circulando en Honduras, sino que es dinero que va a ir a circular a Canadá, o es dinero que va a ir a circular a los bancos de Europa o los bancos de ¿cómo se llama?, de Estados Unidos. En torno a eso, yo sí diría, o por lo menos por darle una respuesta, ¿cómo sería este proceso de post-extractivismo? Es como saber identificar cuáles son los actores. Por ejemplo, en Azacualpa, Copán, un actor que es la banca, que es Banco Atlántida, pues ellos están como de alguna manera llevando las divisas y el capital de esta empresa. Hay que auditar esa empresa, hay que auditar a ese banco, de dónde salen esos dineros y para dónde va ese dinero. Y es complejo porque eso implica involucrarse en una red criminal en el cual es mucho más profundo que de que solo paguen. Hoy en día queremos que paguen, pero hablar de un mundo sin extractivismo es impensable ahora, y posiblemente lo sea dentro de unos, no sé, 100, 200 años, puesto que lo más básico para nosotros, que es la energía eléctrica, es movida por el combustible, pues. Entonces, y eso ya es una extracción, pues. Hasta que reformulemos otras formas de vida, y por eso mencionaba acá, de que la ciudad no se quiere ruralizar, indigenizar y no se quiere campesinizar. Con estas tres, no es que tenemos que, ¿cómo se llama?, que es muy mal visto, o sea, no es que tenemos que volver al campo, pues, como tal, pero hay prácticas del campo que la ciudad realmente te las quita. Y cómo realmente todo va en cuestión del consumo. ¿Hay que extraer? Sí. ¿Hay que extraer para la mayoría? Claro que sí. ¿Hay que extraer para que los bancos puedan sostener la desigualdad mundial? No. Y en torno a eso, y con eso cerraría, ¿para dónde va ese oro? O sea, aquí, por ejemplo, en Copán, están los lingotes de oro, pero ¿quién se queda con esos lingotes de oro? ¿Cuánto cuesta hacer un lingote de oro? ¿Cuál es el precio real de un lingote de oro? Y como es materia, y yo puedo decir que esto cuesta $2 millones, el que te extrae el oro te puede decir eso es invaluable, puede costar $100 millones. Pero ¿quién pone precio? ¿La empresa o la comunidad? Y en torno a eso, la comunidad, más aquellas comunidades organizadas, parte del traer justicia popular es que nos indemnicen, no porque queramos dinero, no por generar un proceso de corrupción, sino porque medianamente o mínimamente es lo más justo que podrían hacer las empresas antes de iniciar un proceso de post-extractivo. Solamente. Bueno, voy a dar respuesta a la inquietud de la compañera de Vilma en cuanto a los principios rectores. Bueno, efectivamente es un documento, una posición importante en este tema del extractivismo. Hay que decir que los principios rectores tienen 3 pilares. Un primer pilar es la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos. Otro pilar es la responsabilidad que tienen las empresas privadas de respetar los derechos humanos. Y un tercer pilar es la responsabilidad de reparar los daños producidos por industrias extractivistas por parte del Estado y de las empresas. Pero hay que decir que no es una herramienta vinculante, es simplemente una declaración voluntaria que queda incluso a opción de la voluntad del Estado como de las empresas de adoptarla. Son muy pocos países en el mundo que tienen lo que se llama el Plan Nacional, en el cual se expresan estos principios rectores. En el caso de América Latina apenas solo Chile y Colombia lo tienen, aunque hay que decir que paradójicamente Honduras es uno de los países que está en la lista de los que están en proceso de construir este plan de acción,
junto con México y junto con Perú. Ahora bien, hay organizaciones de la cooperación que plantean trabajar porque estos principios lleguen a ser vinculantes. Algunas cuestiones interesantes de estos principios es el tema de las consultas. Es decir, ahí, de nuevo, retomando el convenio 169, yo creo, yendo más allá del convenio 169, se plantea el derecho de las comunidades que pueden ser afectadas por proyectos extractivos al derecho de ser consultados y respetar los resultados de estas consultas. Ahora bien, a mí me parece que el movimiento social frente a esta lucha del extractivismo, yo diría que los principios rectores, en caso de llegar a ser vinculantes, en caso de que pueda haber, sin ser vinculantes, voluntad en los estados y las empresas de aplicarlos, es una herramienta para defenderse de los daños que genera este modelo. Pero de hecho los principios rectores no nos contribuyen en los esfuerzos por cambiar y transformar el modelo. Es decir, el principio rector puede llegar, en el mejor de los casos, a ser una herramienta para defenderse de los efectos negativos, del daño que puede provocar, y aceptar que el modelo extractivista es inevitable, es un modelo que no se puede parar, y lógicamente creo que el movimiento social está entre los dos, en estos dos carriles, ¿no? En el carril de que sí, pues hay que buscar maneras de defenderse frente a una ofensiva inmediata, pero también está abierto el otro carril de cambiar y transformar este modelo. Para los principios rectores no son la herramienta, habría que pensar en otras maneras, pero eso, en resumen, diría que el principio rector es importante, una herramienta para defenderse a los efectos más terribles del modelo, pero desgraciadamente no es una declaración vinculante, es a voluntad de cumplir por los estados, por las empresas, pero que es uno de los elementos que pueden utilizarse para la incidencia y en la defensa de los daños más nefastos que puede estar generando este modelo. Y insisto, pero si pensamos en cambiar, transformar el modelo extractivista, son otras herramientas que habrá que ir construyendo y no para lo cual nos sirven los principios. Gracias. La otra pregunta, decía el compañero, estrategias para ir articulándonos por la pluralidad que existe, ¿verdad? Yo creo que todos compartimos esa necesidad. No hay una receta, debemos construirla, y creo que procesos como estos deben ayudarnos a eso. Estamos todavía en esa construcción y todos y todas desde aquí tenemos la responsabilidad histórica, moral, con nosotros mismos, con todos y todas las que de una manera estamos en estas luchas, y que también se lo debemos a nuestra y a nuestros mártires que están ahí y nos han ido dejando un camino. Necesitamos entonces cómo nos incorporamos a este proceso de articulación. Ojalá salga algo de aquí del encuentro que pueda servirnos en ese camino, y decirles que
nos comprometemos a participar en este proceso de articulación desde las organizaciones en las que estemos, en las que estamos, y que sabemos pues la necesidad urgente de este proceso articulador de todas estas luchas. De otra manera, bueno, vamos a desaparecer, y eso es lo que a eso nos lleva, y eso es lo que quiere este gran capital y estos grupos que se han apoderado pues del país. Muchas gracias a los panelistas. Iremos cerrando ya porque tenemos un pequeño retraso. A las 10:30 es el break. Como conclusiones después podemos abordar a los compañeros y a la compañera ya cuando estemos un poco libres. Como conclusiones, para cerrar, podemos llegar a varios puntos para ir resumiendo. El análisis que hicieron Gustavo, Esli y Diego gira en torno a que el extractivismo no es más que la cara visible de ese capitalismo salvaje que vemos el día de hoy. Ese capitalismo que durante el siglo XIX y el siglo XX inundó de sangre las fábricas de todo el mundo, a los campos donde cultivaban nuestros campesinos, esa colonización salvaje que se dio en el continente americano con los pueblos originarios, ese mismo capitalismo que hoy se ofrece y se evidencia entre los organismos internacionales de los cuales hablaron los compañeros, Fondo Monetario, Cooperación Internacional, Banco Mundial y grandes empresas extractivas, lo que está generando es una nueva disputa en el mundo, una nueva relación. Ya no es solamente esa lucha en la que habló Gustavo Irías entre el hombre, entre el capital y el trabajo, sino una nueva lucha, una lucha entre el capital y la naturaleza. Ha avanzado los espacios de acumulación capitalista en el mundo, que ya no solamente nos roba el trabajo, la mano de obra, la fuerza, sino que también la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Somos todos y todas. Somos los seres humanos, son los seres no humanos, esos seres como los ríos, como los animales, como los bosques, a los cuales se les está extrayendo la energía, la vida. Y es un punto clave, un punto de quiebre en la historia de la humanidad, dado que con el fenómeno del cambio climático, las crisis ambientales, estamos en un momento en que estamos del lado de la vida a través de apoyar la naturaleza, o estamos del lado de la muerte con el capital. Porque este modelo, como dijeron los compañeros y expresaron, en pequeños procesos, a nivel microscópico, si lo comparamos a nivel mundial, como el tema de agua, y lo vemos, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en América del Sur, vemos que hay una necesidad urgente de construir algo alternativo. No sabemos qué es todavía, estamos en esa construcción, pero lo que sí sabemos es que hay saberes milenarios dentro de los pueblos originarios, dentro de las organizaciones sociales, dentro de las mujeres, los jóvenes, todos estos grupos que estamos desarticulados, como los compañeros acaban de decir, pero tenemos un enemigo en común, que es la muerte, en este caso reflejada en el capital internacional. Espacios como este, recalcamos, no solamente que hayamos que se queden en la reflexión, sino en esa articulación, pero una articulación en la que tengamos claridad en el análisis, claridad en las estrategias que nos venden, porque todo el tema de los bonos de carbono, las formas de suavizar el extractivismo no son más que maquillaje, solamente cosmético para el gran modelo que nos quieren de saqueo en el país, como dijeron que solamente los compañeros, que solamente ni el 3% de la riqueza se queda en el país, sino que nos están hundiendo cada día, cada vez más en el subdesarrollo. Si vemos los índices de desarrollo a nivel mundial del 2000 a la fecha, hemos exportado cada vez más desde la visión extractivista, pero cada vez somos más empobrecidos, tenemos más subdesarrollo, más violencia. Entonces hay más muerte, hay más femicidios en el país, más jóvenes muriendo, flujos migratorios de personas que están huyendo del país, porque no es que están buscando mejores vidas, estamos huyendo del país para ver si en otras sociedades podemos cumplir nuestros sueños. Entonces tengamos muchísimo cuidado con estas formas
de suavizar que nos venden, porque ya en el mundo ya se está hablando del ecofascismo, por ejemplo, donde a través de la protección de compra de bonos de carbono, los organismos internacionales, los bancos europeos, norteamericanos, asiáticos, dicen en este bosque tantas hectáreas va a ser para cultivar carbono. Pero como aquí hay indígenas, como aquí hay campesinos que descompran, hay que sacarlos de aquí para proteger este bosque que produce carbono. ¿Pero carbono para quién? Para el primer mundo, no para nosotros, pero la gente ¿dónde está? O sea, hay que tener muchísimo cuidado con estas visiones que nos venden, porque parecen ser buenas, pero detrás hay mucho maquiavelismo y cuestiones muy dañinas. Entonces es interesante este intercambio entre comunidades, entre pueblos originarios, entre intelectuales para la construcción de esta nueva Honduras que queremos. Y para finalizar, como nos explicaron los compañeros, estos procesos que estamos viviendo en el occidente, en el Aguán, en el sur del país, en Olancho, no son solamente nuestros. En otras partes del continente, de la región centroamericana, se están viviendo cuestiones similares o peores. Nada más que nosotros tenemos una cerecita en el pastel, ¿verdad? No tenemos un Estado, tenemos un narcogobierno con el cual no podemos apoyar, al contrario, es un enemigo, un adversario que también hay que superar. Eso no se puede superar en la articulación, en el esfuerzo y en la construcción de ese sujeto político que hablaron las compañeras y compañeros. Entonces, los invitamos, compañeros y compañeras, a esta construcción colectiva. Muchas gracias y continuamos con este intercambio de saberes. Bien, muchas gracias a los panelistas, gracias por las preguntas, gracias a ustedes por continuar ahí en las sillas. Ya para finalizar, vamos a un receso para tomar lo que es la merienda. Tomamos la merienda y nos vamos para el edificio 2, donde se hicieron las mesas el día de ayer, ¿sí? Un poco rápido nos vamos para el edificio 2. Bien, ahí están unas mantas. Esta manta está chuca como el gobierno narco. Más vergüenza, menos cinismo. Fuera narco dictadura. Bien, compañeros, entonces tomamos la merienda y luego salimos para el edificio 2.